Bueno, el propósito de este vídeo es iniciaos en el mundo del álgebra. ¿Qué es el álgebra? El álgebra, vamos a poner aquí título álgebra. El álgebra es una parte de las matemáticas, o es una rama de las matemáticas que estudia los elementos matemáticos sin tener en cuenta la naturaleza de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que el álgebra lo que hace es intentar expresar de forma concisa todo lo que nosotros decimos matemáticamente en lenguaje ordinario, o todo lo que nosotros queremos expresar en lenguaje ordinario relacionado con las matemáticas. Por ejemplo, si yo hablo de los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, etcétera, para representar un número natural, habitualmente en álgebra se usa la letra n. ¿De acuerdo? Si yo quiero representar un número entero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etcétera, etcétera, y el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, yo eso matemáticamente lo represento por una letra. Habitualmente, cuando desconocemos una cosa, hay el dicho, que esto deriva de la matemática, de decir a la gente, si no lo conoces, llámalo X. Bueno, esta X, si no lo conoces, llámalo X, es fundamental, porque es una incógnita, o expresión literal, una incógnita o una expresión literal. ¿De dónde viene esto de la X? Pues esto de la X viene de un desarrollo evolutivo de la matemática, pues en muchos siglos, muchos siglos. Al principio ya no voy a los egipcios, sino ya voy digamos al Renacimiento, a la Edad Media. En la Edad Media el álgebra lo llamaban el arte de la cosa. El arte de la cosa. Y esto del arte de la cosa tenía o derivaba de que los egipcios, cuando intentaban resolver ecuaciones algebraicas, o cuando intentaban resolver problemas matemáticos que involucrasen términos algebraicos, aquello que desconocían, hoy nosotros lo llamamos X, llámalo X si lo desconoces, que es un dicho que habitualmente es muy frecuente. Ellos cuando alguna magnitud matemática o alguna magnitud que buscaban la desconocían, usaban la palabra montón. Después derivó en cosa, y al parecer en latín la palabra cosa se escribe así, sai. En latín sai significa cosa, y entonces una derivación lingüística de la palabra cosa, pues para no tener que escribir sai, se quedaron simplemente con la primera palabra, la X. Y entonces hoy en día nosotros la palabra X significa incógnita en matemáticas. Pero a veces los problemas matemáticos pues involucran varias incógnitas. Y entonces nos dicen, por ejemplo, la suma de las dos edades de dos hermanos son 20. Pues claro, que dos hermanos sumen 20, uno puede tener 10 y el otro puede tener 10 y sumen 20, ¿no? Uno puede tener 2 y el otro puede tener 18 y sumen 20. Uno puede tener 15 y el otro puede tener 5 y sumen 20. O sea, todas las distintas posibilidades que hay, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que si yo no quiero poner todas las distintas posibilidades que hay, digo, las sumas de las dos edades, uno X y el otro Y sumen 20. Y con eso ya represento matemáticamente un problema algebraico o un problema
de la ciencia o de la matemática o de la economía o de la ingeniería, pues de forma global. Esto fue un paso fundamental en las matemáticas. Esto ya os digo que fue un paso fundamental en las matemáticas. El poder globalizar, el poder resumir el lenguaje algebraico, perdón, el lenguaje matemático a través de un lenguaje ordinario que agrupaba, por así decir, todos los problemas que eran de la misma especie. Por ejemplo, si yo os digo el cuadrado de un número, pues podéis decir 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Alguien me podría decir, profe, ¿por qué no coges números decimales? Por supuesto, 0,5 al cuadrado, etc, etc, etc. Entonces, cuando yo quiero representar todo ese conjunto de números al cuadrado, digo, vale, pues digo x al cuadrado. Donde x puede ser cualquier número, donde x puede ser cualquier número. Bien, sigo. Más expresiones algebraicas. Pues imagino que ustedes conocerán la fórmula del área de un cuadrado, ¿no? ¿Alguien sabe la fórmula del área de un cuadrado? Esa sería el rectángulo. La del cuadrado tiene una forma más clara, que es lado por lado. Por ejemplo, el área del cuadrado es L por L, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado, ¿no? ¿Vale? Esto es una fórmula matemática, esto es una expresión algebraica. Dígame. Un segundín solo, ¿vale? Déjame terminar esto y abrimos una ventana. Venga. Entonces, por ejemplo, el área del rectángulo. No, hágalo. Si está mal a gusto, hágalo, venga. Vale. El área del rectángulo. Decían ustedes que el área del rectángulo era base por altura. O sea, aquí me intervienen dos expresiones algebraicas, la base y la altura. ¿De acuerdo? Donde la base y la altura pueden ser cualquiera. 2, 3, 5, 7, 4, 3, 2, 9, 0,5, 17, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, perímetros. Bueno, una cosina, fíjense. ¿Ven ustedes que para la multiplicación pongo un puntín? No pongo lado por lado. Miren, esto el primero que empezó a hacer esto matemáticamente fue un gran científico que se llamaba Leibniz, matemático de finales de 1600 hasta principios de 1700. Este fue un gran matemático, un gran científico que dio el mundo, y aparte fue filósofo, fue físico, era médico de profesión, y fue el primero que empezó a quitar la asta para poner el símbolo de la multiplicación y usar un puntito. Y dirían ustedes, ¿y por qué lo hacía? Lo hacía por la siguiente razón, porque cuando estaban usando expresiones algebraicas se confundía, y había veces que confundía la X con el símbolo de multiplicación. Y entonces dijo él, no, que va, que me confundo. Carretera, pumba, pongo un puntín. Y ese puntín significa multiplicación. Bien, imagínense ustedes que yo quiero calcular el perímetro de un cuadrado. El perímetro de un cuadrado, ¿qué es? La suma de todos sus lados, ¿no? Que sería L más L más L y más L. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Todos as? Bien, y esto no es otra cosa que 4 veces L. O sea, 4 por L. Pues esto es otra fórmula algebraica. Esto es otra expresión algebraica. ¿Hasta aquí quién me sigue? Bien. Pero dirán ustedes, ¿y para esto va el álgebra? Pues no, porque fíjense, en esta fórmula de aquí, imagínense ustedes lo importante que es el álgebra. Miren, me aparece el símbolo más. Me aparece el símbolo del igual. Y me aparece el símbolo de la multiplicación del que ya hablamos antes. Bueno, les adelanto. El símbolo del igual
El símbolo del igual fue introducido por primera vez antiguamente los padres del álgebra, o a los padres del álgebra se les considera los matemáticos árabes. Antiguamente los matemáticos árabes, para poner el igual, ponían algo parecido a punto equal. Bueno, sería la traducción algebraica, ¿no? Porque esto era lo que se hacía con el latín. Punto equal, punto. Punto equal, punto. En vez de poner igual, ponían esa expresión. Los matemáticos renacentistas, para poner, por ejemplo, 2x más 3 igual a 5, que esto es una expresión algebraica, son las fórmulas parecidas a las fórmulas que veis, por ejemplo, en la ciencia. Ellos ponían 2 por x plus 3 punto equal 5. O sea, fíjense ustedes el avance del álgebra. Claro, fue evolucionando con el tiempo. Claro, esto es muy incómodo hoy en día. Nosotros con esto no trabajamos, pero ellos antiguamente trabajaban de esta manera. Bueno, pues el igual, la primera vez que se empezó a usar el igual de esta forma fue un matemático con el nombre Robert Recorder, que dijo: no hay dos cosas más iguales que un par de rectas paralelas. Y a partir de ahí empezó a usar dos rectas paralelas con el símbolo de igual. El símbolo del más fue un matemático, bueno, era un economista alemán, creo que se llama Oettinger, creo que era Oettinger. Y entonces él se dio cuenta que cuando estaba poniendo cifras, en cifras de números muy grandes, eran datos económicos, si no me falla la memoria, entonces para continuar uno con respecto a otro ponía así un más. Y para decir que no estaban nada relacionados ponía el menos. Y a partir de ahí fue cuando se empezó a usar el más y el menos para la suma y la resta. Otro símbolo matemático que tiene una historia también otro símbolo algebraico que tiene también una historia muy interesante es este que ustedes conocen. El símbolo de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada antiguamente creo que fue o Nicolás Chuquet, o fue Chuquet o Chiusa. Eran dos matemáticos o Luca Pacioli, ahora mismo no me acuerdo muy bien, o Luca Pacioli o Nicolás Chuquet o Chiusa, que ponían el símbolo, por ejemplo, para poner raíz cuadrada de 14 ponían R.14. Miren ustedes la evolución del álgebra. Otra más. Antiguamente, señores, para poner x al cuadrado, xx. En vez de poner x al cuadrado, ponían xx. Y esto se estuvo haciendo hasta finales de 1700. Por ejemplo, si querían poner x al cubo, ya ponían x al cubo. El primero que empezó a usar las potencias, como hoy en día las conocemos, como una forma abreviada de expresar un producto que se repite varias veces, el primero en usar esto fue, creo que fue René Descartes. Creo que fue el primero en empezar a usarlo como hoy en día lo usamos. Aunque antiguamente ya hubo un matemático que se llamaba Diofanto que hizo algo parecido. Pero señores, XX o II o 22 se siguió usando muchos años después, hasta que llegó un matemático de nombre Gauss y dijo él, no, XX va a ser x al cuadrado, 22 va a ser 2 al cuadrado. Y fue el primero en que empezó a poner un 2 como símbolo de un producto que se repite a sí mismo dos veces. Y entonces, si yo les doy una expresión algebraica, esto va a ser un problema de examen, si yo les digo, dada la siguiente expresión algebraica, 3x más 5, evalúenla
evalúenla cuando x vale 0, cuando x vale 1. Y entonces ustedes tienen que decir 3 por 0 más 5, y esto sale 3 por 0 más 5, 5. Y aquí 3 por 1 más 5, y ahora sí que sale 3 por 1 más 5. Y si les digo, por ejemplo, que la evalúen cuando x vale menos 1, sería 3 por menos 1 más 5, y esto sale 3 por menos 1 más por menos 3 por 1, 3 más 5. ¿Cuánto sale menos 3 más 5? 2. Vale, otro ejemplo. Vamos a hacer otros ejemplos y después ya les dejo tarea para que ustedes vayan trabajando, ¿vale? Por ejemplo, evalúen la expresión algebraica, evaluar 5x al cuadrado más x. Cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 1. Evaluarla para esos tres valores. Y entonces ustedes dirían, vale, muy bien, pues tengo la primera, 5 por 0 al cuadrado más 0, que sale 5 por 0 más 0, 0. 5 por 1 al cuadrado más 1 sale 5 por 1, 5 más 1, 6. Y la otra sería, ojo aquí, que este está puesto para que la gente pique. 5 por menos 1 al cuadrado más menos 1, ¿cuánto vale? Menos 1 al cuadrado, menos por menos, más. 1 por 1, 5 por 1, 5. Ahora, más por menos, menos. 5 menos 1, 4. Vale, pues ahora ustedes van a empezar a evaluar las siguientes expresiones algebraicas que voy a poner ahora. Evaluar en x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1 y x igual a 2 las siguientes expresiones. Buenos días. Que serían a 3x más 4, b menos 2x más 1, c 6x al cuadrado, d 7x menos 3, menos x más 4, ojo con este menos, y f 3 menos 3 más x. Bueno, lo corregimos ahora. Mientras ustedes van trabajando, yo voy a ir finalizando el video tutorial. Tomen nota de esto. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado. Una pregunta de estas va a caer en la prueba, ya lo saben, ya lo adelanto. Y nada, me despido diciéndolo de siempre. Aparte de que estudien. Thank you for watching.